Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿No vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? ¡Crucifícalo! 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 ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y convocaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban. ¡Viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego, lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después, los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pero mírate ahora! Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía,
La tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. ¡Esperen! A ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el Menor y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya estuviera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si en verdad ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después, hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Le damos gracias a Dios por su palabra, ¿verdad que sí? Amén. Ustedes han escuchado el refrán que dice: todos los caminos conducen a Roma, ¿verdad? Han escuchado eso, ¿verdad que sí? Pero hermanos, dice la palabra de Dios que solo un camino nos lleva a Jesús. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Amén. Solamente hay un solo camino. El domingo pasado hablamos acerca de la entrada triunfal. Estamos en el precio de nuestra redención. El precio de nuestra redención. Antes de entrar en el texto principal de lo que acabamos de leer, permíteme resumir un poco aquí al suceso antes que Jesús fue crucificado. En Mateo 21 relata la historia aquí. Cuando Jesús visita el templo, lo primero que hace es cuando entra a Jerusalén. Después Jesús mira todas estas personas aquí, comerciantes, vendiendo un sinnúmero de cosas. Inclusive dice la palabra de Dios que ellos estaban vendiendo animales para el sacrificio. ¿Y qué hace Jesús cuando vio ellos que tenían interés propio? Él volcó, dice la palabra de Dios, las mesas de los cambiadores de monedas y las sillas, dice la palabra de Dios, de los que vendían palomas. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Jesús era muy directo con las cosas de Dios, muy celoso con las cosas de su Padre. Amén. Y luego Jesús le había
hablado a sus discípulos sobre su partida, cómo es el reino de los cielos, como si fuera una boda. Él lo describe en la palabra de Dios. Pero tiene que estar, dice Jesús, preparado para entrar. Había muchos que se quedaron afuera y no entraron a esta boda donde Él llama la eternidad, estar en Jesús. Pero tienes que estar preparados, hermano, para entrar. La invitación lo ofrece aquí Jesús a todos, a todos. Algunos, dice la palabra de Dios, se quedaron en las partes de afuera. Yo quiero estar siempre en la boda. Ustedes también, ¿verdad que sí? En la iglesia, gloria a Dios. Aún Jesús predicando, los fariseos tenían un plan aquí, un plan de atraparlo con una infracción, supuestamente una infracción contra la ley de Roma. Según ellos, Jesús era una amenaza para sus doctrinas religiosas, porque ellos querían simplemente tener el reino entre ellos. Los fariseos, los saduceos, ellos pensaban que tenían la solución para el pueblo. Pero sabemos, hermanos, que ya que muchos de sus seguidores estaban siguiendo a Jesús, estaban abandonando las enseñanzas de estos religiosos y seguían a la verdad de la palabra de Jesús y lo seguían a Él. Y en Mateo 22, del 15 a 22, ellos tratan de atrapar a Jesús con los impuestos, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Para después arrestarlo. Inclusive, ¿cómo responde Jesús aquí en Mateo 22, versículo 21? Jesús les dice sobre la moneda romana. Le dice, páseme la moneda, ¿verdad? Y entonces dice la escritura aquí, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Lo querían entrapar a Él con los impuestos de Roma. Pero dice Jesús, aquí conmigo no. Aquí se trata del reino de Dios. Y en otra ocasión, en el mismo capítulo, en versículos 41 al 45, Jesús le dice, le dice una pregunta, rodeado de fariseos, dice la palabra de Dios, sobre qué piensan del Mesías. ¿De quién es hijo, verdad? El Mesías. ¿De quién es el hijo del Mesías? Le pregunta Jesús a los que estaban allí y había alrededor de él los fariseos. Y Jesús les cita de su misma palabra en el Salmos 110:1, que David hace referencia a Jesús aquí. Cuando David dijo, el Señor le dijo a mi Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Aquí David está reconociendo el Mesías. Aquí David está reconociendo a Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Y me fascina cómo Jesús le responde a estos fariseos con su misma palabra. Amén. Jesús está aquí criticando a los líderes religiosos por su falsedad, porque ellos querían demostrar otra vez su reino, no el reino de Dios. Hermanos, porque todo lo que hacen es para pretender que son grandes religiosos delante de la sociedad, de que ellos son los que tienen la solución, mientras en su corazón querían callar a Jesús y a matarlo, porque lo que él decía, llegaba al corazón de la gente, penetraba al corazón de la gente sobre el pecado, porque se trataba del pecado. Después Jesús le dice a sus discípulos sobre el final del mundo. Usted se recuerda en Mateo capítulo 25. Y después entra en la conspiración de Judas, donde recibe 30 piezas de plata, para entregar a Jesús a los principales sacerdotes. 30 piezas de plata.
Más luego, ya que estaban entrando a la Pascua, y que lo voy a explicar un poco aquí, y era el primer día del festival de los panes de sin levadura, ¿verdad? Jesús les dice que su tiempo ha llegado, su tiempo ha llegado. Aquí es cuando compartan la última cena, ¿verdad? Jesús lo comparta con ellos. Allí es cuando Jesús revela quién lo va a traicionar. Después de compartir la cena del Señor. ¿Y quién es la persona? Judas. Judas, ¿verdad? Después salieron hacia el huerto de olivos llamado Getsemaní. Getsemaní. Allí Jesús le dice a sus discípulos que velan y que no duermen, que se quedan despiertos orando, ¿verdad? Que el tiempo ha llegado. ¿Y qué hacen los discípulos? Duermen. En Mateo 26, versículo 30 al 33, relata este acontecimiento. Aquí es cuando Pedro dice que él nunca lo va a abandonar. Le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le dice, esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces, ¿verdad? Permíteme explicarte un poco aquí sobre Judas. Él tuvo una tristeza del mundo, al cual le faltaba el arrepentimiento. No tenía el arrepentimiento. Cuando traicionó a Jesús, era una tristeza mundana. Decía, qué pena, ¿verdad? Pero, hermanos, por eso que el fin de Judas fue que suicidio. Él se quitó la vida. En Mateo capítulo 27 dice la palabra de Dios que Judas se ahorcó. Pero Pedro, mira la diferencia aquí, hermanos. Pedro tuvo un arrepentimiento. Cuando negó a Jesús, fue una convicción que él tuvo en su corazón. Que él, hermano, se sentía tan mal. Inclusive, vayamos ahorita conmigo a 2 Corintios 7:10. Vámonos a 7:10 de Corintios. 2 Corintios 7:10. Mira lo que dice aquí. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultados que salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Y eso es lo que le pasó a Judas. Él tuvo una tristeza mundana y a él llegó su fin en la eternidad, en el infierno. Ahí está. Pedro fue reconciliado con Jesús. Lo vemos en Juan, cuando Jesús lo reafirma aquí y le da la reconciliación a él en Juan 21, 15, 17. Cuando Jesús le dice 3 veces, ¿verdad? 3 veces a Pedro, si Pedro lo amaba. Si Pedro lo amaba. Entonces Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero, dice Pedro a Jesús. Entonces Jesús le dice de nuevo, entonces cuida de mis ovejas. Jesús comienza a orar en Getsemaní. Mira lo que dice aquí en Mateo 26, versículo 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, usted se imagina lo que Jesús estaba pasando en ese momento. Jesús les dijo esto al Padre, porque él sabía en ese momento, él sabía que él iba a estar separado, iglesia, escuchen bien, separado del Padre, separado de su deidad, de quién es Cristo, representando la Trinidad, representando Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Jesús siempre existía.
Jesús siempre en ese momento, hermanos, él sabía que él iba a entrar a la cruz y iba a estar separado de su persona, es decir, de quién es Dios, de quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él aquí es el mismo, dice la palabra de Dios, hoy, mañana y siempre. Hermanos, Jesús le dice a sus discípulos que velan y oran y no pudieron velar. No pudieron velar. Se durmieron, dice la palabra de Dios. Jesús le dice que velan y oren para que no que cedan ante la tentación. Dice Jesús, porque el espíritu es, ¿el qué, iglesia? Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil. Hermanos, aquí es cuando Jesús, sabiendo aquí que pronto él iba a sufrir, sufrirías y pagarías el precio con su vida. Ya lo sabía, a pocas horas le iban a arrestar a él. Y él estaba allí, hermano, el precio con su vida para darnos, ¿qué? A nosotros, vida eterna. Vida eterna. Lo sabía que en el momento Jesús, ¿verdad? Iba a tomar la ira de Dios. Escuchen bien, iba a tomar la ira de Dios. Estaba sobre nosotros, pero Jesús tomó el lugar de nosotros. Gloria a Dios. Como le dije, o como lo describe aquí en Éxodo, usted sabe la historia de Éxodo, cuando la última plaga, ¿verdad? Aquí en todo Egipto, que mandó Dios, ¿verdad? A este pueblo, a todo el pueblo, y fue la muerte de todo primogénito. Le manda a Moisés, le dice, dile al pueblo de Israel, que cubre las puertas con la sangre de un animal en forma de sacrificio para protegerlo, ¿verdad? De la ira de Dios mientras pasaba. Escuchen bien, iglesia, lo que llamamos la Pascua. Hermanos, Jesús fue la Pascua para nosotros en la cruz de Calvario. Jesús en la cruz era ese Cordero de Dios, iglesia. Y él fue un sacrificio con su sangre, hermanos, para cubrirnos a nosotros de la ira de Dios. Estaba sobre nosotros. ¿Sabe por qué? Por el pecado. Por el pecado, iglesia. Como dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, dice así: pues la paga que deja el pecado es que la muerte. Pero el regalo de Dios da, dice la palabra de Dios, pero el regalo que Dios da es la vida que eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios. Jesús fue la Pascua. Jesús fue la Pascua, iglesia, para cubrirnos de la ira de Dios. Hermanos, por nuestra rebelión, Él fue a la cruz. Así tú y yo podamos que tener vida eterna. Mira, ¿sabe qué, hermanos? Debemos darle gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Él fue la Pascua. Él fue que nos cubrió a nosotros. Dios nos miró a nosotros, ¿sabe qué? Con su justicia para condenarnos a nosotros por nuestro pecado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús? Él se colocó en medio de nosotros. Es decir, que Él se puso en el medio y le dijo al Padre, yo voy a tomar la ira, voy a tomar el castigo de Dios, del Padre. Gloria a Dios. Cuando Judas lo traicionó con un beso, Jesús podría llamar legiones de ángeles para destruirlos a todo. Él tenía el poder para hacerlo. Inclusive le dice a Pilato, no eres tú que me está condenando. Es decir, no eres tú que tiene el poder sobre mi vida. Yo te lo entrego a ti. Yo te doy la autoridad para hacerlo. Pero Él hizo ¿qué, hermanos? En obediencia al Padre. Él se entregó a la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero Él seguía con obediencia al Padre, al matadero, dice la palabra de Dios, en camino a Jerusalén. En camino a Jerusalén. Todo
Estos hermanos eran para qué? Para que se cumpliera, o todas las escrituras, lo que dice, lo que hizo Jesús, era para que se cumpliera qué? Su palabra, su palabra. Me fascina cuando Jesús le dice a los acusadores aquí religiosos, mientras lo arrestaban, en Mateo 26, 55 a 56, dice, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Me fascina eso, porque llegaron de noche. Sabían, Jesús predicaba en el día delante de los religiosos, de los fariseos, y nunca lo arrestaron. Pero llegaron estos malvados, estos criminales, ellos fueron criminales, y llegar allí para arrestar a nuestro Dios, ¿verdad? De noche, hermano. Y dice la palabra de Dios que con espadas y palos para arrestarme, dice Jesús. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días, pero todo esto sucede para que, ¿qué, iglesia? Para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. Todo esto fue para que se cumpla el plan de Dios. ¿Y sabe cuál fue el plan de Dios? Para salvarte a ti y a mí. Gloria a Dios. Para llamarnos a nosotros a esta redención que tenemos. Amén. Cuando arrestaron a Jesús, lo llevaron ante el concilio. Escuchen bien, un hombre inocente, antes del concilio, a la casa de Caifás, ¿verdad? Y cuando él llega ahí, el sumo sacerdote que él era, con los demás, dice la palabra de Dios, con los demás religiosos o las leyes religiosas de los sacerdotes, los ancianos. Y yo me imagino, estaban ahí y Jesús ahí delante de ellos, ¿verdad? Y comenzaron a cuestionar a Jesús, interrogarle a él, como si fuera un criminal, como si fuera un criminal. Y en Mateo 26, versículo 61, relata esto aquí. Esto fue las palabras que decía, este hombre dijo, ¿puede destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días? No podían entender de lo que Jesús estaba hablando aquí. Y Jesús no le contestó a ellos, no le dijo nada. Hermanos, Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque Jesús es el templo de Dios. Jesús. Y él está hablando de su templo que iba a morir y que en el tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Y ellos no entendían esto. De la resurrección, hermanos, de la resurrección. Y eso es lo que estaba predicando, hablando de la resurrección de su cuerpo, que en 3 días Él va a resucitar entre los muertos, ¿verdad? Que Él se va a levantar entre los muertos. Pero aún así estaban totalmente ciegos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba endurecido. Su corazón estaba puesto ¿en qué? En la amenaza de Jesús, que Jesús en ellos pensaban, ya no vamos a tener control sobre el pueblo, ya no vamos a tener control sobre nuestras enseñanzas. Cuando le dicen, si Él es el Mesías, el Hijo de Dios, aquí, cuando estaban interrogándolo a Él, Jesús respondió de esta manera. En Mateo 26, versículo 64, dice, tú lo has dicho. En otra palabra, estoy confirmando lo que usted ha dicho. Dice Jesús, tú has dicho, y en el futuro verán el Hijo del Hombre sentado en el lugar, ¿verdad?, de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es cuando él está hablando del rapto aquí. Hermanos, ¿saben lo que hicieron los fariseos? Ellos se quitaron la camisa y gritaron y ellos dijeron, blasfema, ¿verdad? Que Jesús estaba blasfemando y ellos le encontraron culpable allí. Y decían, no, él es culpable ya. Miren lo que anda diciendo, que él va a estar sentado a la derecha del Padre de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron ellos, merece morir. Ya lo tenían planeado. Desde el principio, cuando escucharon a Jesús, de que cuando el Juan el Bautista lo bautizó, ya tenían sus planes, el enemigo, de destruir los planes de Dios. Pero nadie podrá detener
al poder de Dios, ¿verdad que no? Nadie puede meterse en el medio y decir, no, usted sabe lo que hizo Pedro. Pedro quería que no, Jesús, usted no vaya a la cruz. Es decir, usted no va a ir y no lo van a arrestar, no lo van a matar. ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo a Pedro, fuera de mí, atrás de mí, Satanás. Jesús tenía el plan de cumplir el propósito, en cual es para darnos vida eterna. Gloria a Dios. Hermanos, ahí comenzaron, dice la palabra de Dios, escupirlo a él en la cara a Jesús y dale ¿qué? Puñetazos le dieron a nuestro rey, a nuestro Dios. Algunos, dice la palabra de Dios, que le daban bofetadas y se burlaban de él. Hermanos, estaban burlándose de él en ese momento, llamándole, digan que tú eres el Mesías. Usted puede tener todo el poder, hazlo ahora, vamos a ver lo que usted va a hacer allí. Ahí es cuando Mateo relata la historia que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? 3 veces cuando personas le preguntaron a Pedro, usted andaba con él, usted conoce a Jesús, ¿verdad? Usted lo conoce. Ahí se cumplió lo que dijo Jesús, que Pedro lo negarás antes que cante el gallo 3 veces. Y lo hizo. Hermanos, en Marcos 15, lo que acabamos de leer y escuchar, hermano, quiero entrar en el texto aquí, principal de esta prédica. Quiero que nos concentremos aquí, hermanos, porque de lo que dice aquí esta escritura es tan poderosa para nuestras vidas, para entender. Quiero enfocarme aquí en varios versículos aquí, hermanos. Primeramente, quiero decirle que hoy, Viernes Santo, no es como una funeraria, un fúnebre. No es un fúnebre. No estamos aquí para ver un muerto, ¿verdad? Hermano, no estamos en una funeraria. Hermano, porque sabes que Jesús resucitó el domingo, ¿verdad? Y sabes que, hermano, el domingo de resurrección le faltaban 2 días cuando llegó viernes. Y él iba a iba a resucitar de entre los muertos. Amén. Entonces quiero que piensen esto, que esto es un recordatorio. Esto es un recordatorio, hermano, de lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Lo que hizo nuestro Dios en esa cruz para cada uno de nosotros. Hermano, aquí es nuestra fe. Quiero que entiendan esto. Nuestra fe para que la eternidad. Hermanos, es imperativo para cada uno de nosotros de entender el sacrificio de la cruz. Hermanos, la cruz es un señal de que Dios nos ama, que Dios nos ama a nosotros. Dios nos da la oportunidad, hermanos, ¿para qué? Vivir. Eso es lo que hizo Dios, de renacer. Amén, de ser un hijo de Dios. Y hay muchas personas que lo rechazan. Pero nosotros los cristianos estamos aquí para reconocer que Él es el camino hacia Jerusalén, el camino hacia la eternidad. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? Gloria a Dios. Lamentablemente hay muchas personas en nuestra sociedad que ¿qué es lo que hacen ellos? Lo niegan. Hay muchas personas en nuestra sociedad que lo rechazan. Hay muchas personas en nuestra sociedad que se burlan de Jesús. Se burlan de nosotros porque somos seguidores de Jesús. Se burlan de nosotros porque andamos con Biblia. Estaba hablando con una persona, no quiero mencionar nombre, pero me estaba diciendo ayer, inclusive, que lo llamó a él, a un amigo mío, un cristiano, y le dice, ven conmigo el domingo a comer pollo. Y él dice, no puedo, porque voy al camino a la iglesia. Y él dice, tú y tu iglesia. Yo tengo la libertad. Usted no tiene la libertad. Usted es un esclavo. Pero yo no. Yo puedo ir a comer pollo. El domingo, yo puedo hacer lo que me dé la gana de hacer. Mira la actitud de las personas. ¿Y sabe lo que le pasó a este señor? En estos días, su hija quería quitarse la vida. Y ese hombre llamó a mi amigo, el cristiano, y dice, necesito ayuda. Y él le dice,
Vamos a orar. Les quiero presentar a mis pastores para que vengan, ¿verdad? Y este hombre, ¿sabe lo que dijo? No, 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 yo no quiero. Yo lo que quiero es hablar con un psicólogo o otra persona. Yo quiero resolver mis asuntos por otra manera. Hay personas, hermanos, que niegan a Jesús. ¿Y sabe qué? Niegan a ustedes, pero ¿sabe qué? Es porque ustedes y a mí tenemos, ¿sabe qué? El reino por dentro. Tenemos a Cristo Jesús de la gloria viviendo en cada corazón. Y el pueblo que está allá afuera, el pueblo que lo rechaza a Dios, quiere lo que tenemos, pero la carne lo tiene que dominado. La carne lo tiene en esclavitud. Pero ahora somos ¿qué? Esclavos de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el enemigo lo acusa aquí y ataca a Jesús. Por eso que la palabra de Dios dice en Juan 10:10a, que significa la primera oración de este versículo, dice, el propósito del ladrón es que robar y matar y destruir. Eso es lo que hace el enemigo. Eso es lo que quiso hacer el enemigo. Cuando Cristo estaba en la cruz, el enemigo pensaba, ya lo tengo. Ya murió. Aquí se acabó todo. Pero Dios tenía el plan. Amén. Hermano, el propósito de Cristo es aquí en Juan 10:10b, en la segunda oración de este versículo. Dice Jesús, mi propósito es darles ¿qué? Una vida plena y abundante. Hermano, esas son las promesas de nuestro Dios, de nuestro Cristo. Los acusadores aquí, hermanos, llevaron a Jesús, ¿verdad? A Pilato, dice aquí. Y cuando lo llevan a Pilato, ya en el último intento, escuchen bien, de condenarlo a él, en el libro de Lucas, capítulo 23, relata esta historia. Herodes se burla de Cristo, de Jesús, y dice, pero yo no encuentro nada mal con este hombre es inocente, envíelo a donde Pilato. Y lo envía a donde Pilato. Y en Marcos 15, versículo 4 dice, y Pilato le preguntó, ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Dice Jesús, me fascina como Jesús responde aquí, no le contesta. Esa es la respuesta, porque Jesús no tiene que darle respuesta a él, ¿verdad? Entonces, aquí, hermano, la Biblia nos dice que era costumbre de un gobernador en poder, ¿verdad? Dejar en libertad a un preso cada año. Y durante la celebración de la Pascua, de lo que se llama la Pascua, ¿verdad? ¿Y qué dijo la gente? Pidieron por otra persona, un criminal, una persona que hizo mucho mal a muchas personas. Y ellos eligieron a Barrabás. Eligieron a él, hermanos. Sí, y era una persona revolucionaria, ¿verdad? Era una persona que no le importaba nada. Él quería matar y hacer lo suyo. Y hermanos, y Jesús, un hombre inocente. El pueblo gritaba, crucifícanlo, crucifícanlo. Y en el Evangelio de Mateo dice que Pilato se lavó las manos, ¿verdad? Como hacen muchos, dicen, bueno, hicieron un mal, dice, déjeme lavarme las manos aquí, o déjeme, es como le estaba haciendo una ilustración los otros días, es que si usted ve a una persona que se le cae su billetera y no mira hacia atrás y usted dice, bueno, está mirando y sale un papelito, un billete de $100 y dice, bueno, está mirando, me lo voy a tomar porque ahí está, es mío, ¿verdad? Y así son la gente. Entonces, en el Evangelio aquí nos dice, hermano, que él era inocente de la sangre de este hombre, dijo Pilato. Soy inocente. Él era partícipe, porque estaba participando. Aún decía, su esposa tenía un sueño con referencia a Jesús que no debe de condenarlo a él, pero aún así, hermano, él quería, ¿sabe qué? Complacer ¿a quién? Al pueblo. Que él tenía el poder, que él era el mandato de esta región, ¿verdad? Pilato. Entonces, hermano, aquí vemos que se lavó las manos.
La responsabilidad es de ustedes, dijo. Es de ustedes. Hermanos, muchas veces queremos echar la culpa a los demás. Fue culpa tuya. Por eso es que estoy en esta situación. No, fue usted que me hizo esto, fue esto, no fue. Y señalando, pero el problema es con nosotros mismos, ¿verdad? El problema es que tenemos que examinarnos para ver si andamos bien o no. Y aquí vemos, Pilato quería señalar y decir, son ellos que lo están crucificando, no yo. Yo me estoy lavando la mano aquí. Hermanos, aquí lo vemos. Inclusive el gobernador eh, aquí quería limpiar las manos, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Lo vistieron con manto de púrpura y más luego le quitaron el manto también, hermanos. Entonces se lo pusieron como decir, usted es el rey de los judíos, pero sabe después, le quitaron el manto a él. Decir, no, usted es un criminal. Eso es lo que querían proyectar aquí. Hermanos, le colocaron, dice la escritura, una corona con ramas de espinos. Hermanos, fíjese lo que le colocaron a nuestro rey de reyes y señor de señor. Hermano, dice, y se le pusieron en la cabeza. Hermanos, la sentencia aquí, la sentencia de Jesús en aquellos días era cruel de los romanos, cruel. Inclusive crucificaban a los prisioneros. Y era una muerte tan horrífica que morían lentamente. Escuchan bien, los prisioneros, cuando los colgaban en una cruz, allí morían. ¿Sabe cómo? Sofocándose en trauma interno. Así fue. La cruz era un símbolo, hermano. ¿Sabe de qué? De la maldición para los judíos. Era un símbolo de qué? Maldición, hermanos. Incluso dice la palabra de Dios en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, en el libro de Deuteronomio 21-23, dice así: el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo lo que es colgado es maldito, dice la Escritura, a los ojos de Dios. Y en Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras, ¿qué, iglesia? Fechorías de cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Dice la Escritura, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se convirtió en ¿qué? Para nosotros, una maldición. Hermanos, cuando los soldados romanos le golpeaban a él, a Jesús, y les dieron con los latigazos, ¿verdad? ¿Sabe lo que dice estaba estudiando esto? Yo dije, ¿qué tipo de látigo era que estaban utilizando aquí cuando le estaban dando a Jesús? ¿Y sabe lo que era? Pedazos de huesos. Escuchen bien. Afilado, eran fragmentos de metal. Fragmentos de metal como plomo o hierro aquí. Y el látigo era una correa de cuero, dice la Escritura. Imagínense el sufrimiento cuando le daban a Jesús, como toda la piel de Jesús se lo arrancaba de su cuerpo. Dice, cuando estaba estudiando aquí, la palabra romana aquí de lo que usaban se llamaba flagrum. Flagrum era la herramienta que se usaba, ¿verdad? Los soldados romanos en ese entonces. Hermanos, por costumbre los judíos, según Deuteronomio capítulo 25, versículo 3, los latigazos que le dieron a Jesús, ¿verdad? En el Viejo Testamento, yo no sabía esto, yo sabía que en el Nuevo Testamento hablaba de los latigazos, hablaba de esto, pero no sabía que en el Viejo Testamento aparece que también los judíos lo hacían. Inclusive
el total de los latigazos que daban a la gente eran 40, pero nunca llegaban a 40 porque no querían pasar en su mente. Ellos pensaban, si sobrepasamos los 40 estamos pecando contra Dios. Entonces daban los latigazos, eran 39 lo que le dieron a Jesús, 39. Y hermano, si aquí vemos, el apóstol Pablo lo indicó también, que él recibió 39 latigazos. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 24. Después Cristo cargó la cruz al camino a lo que se llama Gólgota, ¿verdad? Que significa lugar de ¿qué? La calavera, el lugar de las calaveras. Y ¿sabe qué, hermanos? Estudiando esto, la madera era horizontal y pesaba unos 30 a 50 kilogramos, ¿verdad? Eso es como más o menos 66 a 110 libras. Él tenía que cargar esa cruz de madera hacia este lugar de tormenta. Hermanos, fue un lugar terrible. Inclusive le ofrecieron hasta vino cuando les clavaron los clavos y los colocaron en la cruz para secar su boca de la sed, porque lo que hace ese tipo de condenación, que por dentro es una trauma que se está desangrándose por dentro de sus órganos, se está muriendo uno por uno, se está sofocando. Y hermano, en ese momento, hermanos, Jesús estaba allí en la cruz, pero ¿sabe lo que hizo? Él rechazó ese vino. Y en Marcos 15, 24, ahí es cuando los soldados lo clavaron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cuando los clavaron, dividieron su ropa y tiraron los dados, dice la escritura, para ver quién se quedaba con cada prenda. ¿Sabes lo que es? Es como de burla, decir, me voy a quedar con las pertenencias. Es cuando hay personas que dicen, ojalá que se muera un familiar que son cruel. Dice, porque me voy a quedar con las pertenencias de mi padre o de mi mamá o de mis hermanos. Y quieren ya hacer cálculos con ellos, ¿verdad? Sin compartirlo con sus hermanos. Sin esperar hasta que llegue la hora y el día que cuando ya sus padres llegan el momento de estar con el Señor. Esta gente, estos soldados, ellos era prácticamente burlándose de nuestro Dios, nuestro Jesús. Dice la palabra de Dios que eran las 9 de la mañana cuando crucificaron a nuestro Dios. Aún en su condición, hermanos, de condenación a matarlo a él, la gente y los religiosos, ¿sabe lo que decían ellos? Pasaban por ahí y allí gritaban insultos a nuestro Dios, insultos. Y ellos estaban ahí, hermano, y movían la cabeza en forma de burlándose de Dios, de Jesús. Hermanos, aún Jesús siguió el camino a Jerusalén por ti y por mí. Él podría de nuevo, hermanos, llamar a legiones de ángeles para destruir toda la ciudad. Él tenía el poder para hacerlo. Pero Jesús hizo el último sacrificio por nosotros, hermanos. Y ahí, hermanos, en esa cruz, por causa de su obediencia al Padre, gloria a Dios, Él, Jesús, nos da vida eterna, hermanos. Él nos da ¿qué? Libertad, fe, esperanza. La gracia de Dios está sobre nosotros. Nos da justificación, reconciliación, porque ya no estábamos separados. Le quiero decir, a aquellos que no conocen del Señor, hermanos, le quiero decir algo. Usted está separado de Dios, pero Dios te llama. Dios te llama. Y aquel que está en Jesús, estamos unidos ahora. Estamos reconciliados con el Padre. Gloria a Dios por eso. Amén. ¿Y qué hace Jesús? Nos perdona. Gloria a Dios. Nosotros merecemos ¿qué? Estar en esa cruz. Cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios, porque fue por el pecado de nosotros que clavaron a Jesús a esa cruz. Pero estamos libres ahora. Amén. Gloria a Dios. Según el libro de Lucas, hubo un hombre condenado, ¿verdad? Usted se recuerda, que aceptó a Jesús. Él no fue bautizado,
no fue bautizado. E inclusive dice la palabra de Dios que no hizo una confesión de fe. Él simplemente dijo, Jesús, cuando usted llega al palacio de tu Padre, cuando usted esté en el cielo, recuérdate de mí. Simplemente esas palabras, porque él puso su confianza en Jesús, ¿verdad? No hizo una confesión, sino él creyó en Jesús. Él dijo, yo creo en ti, ¿verdad? Él puso su confianza en ese momento. ¿Y qué dijo Jesús, hermano? Aquí en Lucas, ¿verdad? 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Amén. Dios ama al pecador, pero Él quiere que el pecador venga a sus pies, porque si no va a estar lejos de Dios, separado de Dios. Hermanos, esto es en seriedad, esto es en serio. El Señor es lo que necesitamos. Hermanos, hay tiempo ahora para entregar su vida a Cristo. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Esta noche está mirando nuestro corazón. Dios te va a perdonar mientras estás en el camino a Jerusalén. Amén. Mientras está en el camino a Jerusalén. Dice la palabra de Dios que al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. En Marcos 15, versículo 24, dice, luego a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, ¿verdad? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? En ese momento, ¿sabe por qué Cristo dijo eso? Porque en ese momento ya Jesús estaba separado del Padre. Ya la ira de Dios estaba sobre Jesús. Algunos, hermanos, aquí vemos que algunos entendieron mal aquí, porque yo pensaba que estaba llamando al profeta Elías, ¿verdad? Pero en Marcos 15, versículo 37, dice, entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Aquí entregó su espíritu. Aquí es cuando Jesús murió. Y en Marcos 15, versículo 39, el oficial romano, mira qué interesante, que estaba frente a él al ver cómo él murió, ¿verdad? Como había muerto, exclamó, dice la palabra de Dios, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Aleluya. Hermano, él reconoció un soldado que estaba opuesto, que estaba con el gobierno de Roma. Vio la realidad de quién es y quién era Jesús. Amén. La multitud, hermano, acusadores, ahí siendo un espectáculo. Y este soldado entendió el propósito, hermano, de quién era Jesús sobre su identidad. Él los recibió. Es decir, este hombre es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Hermano, pocos estaban ahí. Dice la Escritura que habían pocas personas. Inclusive que lo seguían Jesús. Estaban pocas personas allí. Antes había una multitud de personas, pero habían pocas personas. Y solamente algunas mujeres miraban de lejos. Entre ellas dice que había María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. También muchas otras mujeres que habían venido a Jerusalén porque sabían que ya Jesús estaba arrestado y querían estar a su lado, querían estar allí con él. Hermanos, ¿ustedes son qué? ¿Espectadores o son creyentes? ¿Son espectadores o son creyentes? Hermanos, la palabra de Dios nos dice aquí que era un viernes como hoy, un viernes. Fue el día antes del descanso, que era el sábado, ¿verdad? Cuando sepultaron al cuerpo de Jesús. Y como ustedes leyeron y escucharon aquí, hermanos, ¿qué hizo este hombre que llamado José de Arimatea? Se arriesgó, dice la palabra de Dios, porque se acercó al Pilato para obtener el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que Pilato quería asegurarse
que Jesús estaba muerto. Y él envió un soldado, un representante de él, para asegurarse y dijo, sí, Jesús ya está muerto. ¿Y qué hace este hombre José? Después dice la palabra de Dios que lo baja de la cruz y lo envolvió en un largo de, dice la palabra de Dios, lisno, ¿verdad? De lino. Y lo colocó allí, hermanos, y lo llevó hacia su tumba, hacia la tumba. Era un hombre de influencia, era un hombre que tenía recursos, tenía autoridad y que los colocó en este lugar para descansar. Y dice la palabra de Dios que él puso una piedra en la entrada, ¿verdad? Y lo colocó en esa tumba. Allí, hermano, estaba María Magdalena y María, la madre de José. Vieron donde ponían el cuerpo de Jesús. Allí pensaba el pueblo, ya aquí quedó el fin de la historia. Y quiero decirle en conclusión aquí, hermanos, que hoy es el día de tomar, hermano, tu camino a Jerusalén. Hoy es el día, hermanos, que usted debe de tomar su vida en seriedad. No como aquellos, no como aquellos que explica la palabra de Dios, que seguían a Jesús por sus milagros, dice la palabra de Dios. Había algunos que llegaban allí porque querían recibir ¿qué? Los beneficios de Jesús, porque Él era el Dios, Él era el Cristo, el ungido, que les daba provisiones a ellos como comida. Y aquí, entonces, lo seguían las multitudes por solamente comer. Y algunos hermanos llegaban allí, ¿verdad? Porque querían hacer, personas que querían observar de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Lo que llamamos los chismosos, ¿verdad? Que llegan a la escena y dicen, ¿qué es lo que está? Es como que usted está conduciendo su auto y hay un accidente y frenan todo para mirar a ver lo que está pasando allí. Y habían personas así también entre ellos. Pero la pregunta en esta noche es, ¿quién eres usted? Es decir, ¿qué posición usted va a tomar? ¿Va a ser como aquellos que estaban en los caminos de afuera? Hermanos, yo quiero estar en el camino angosto. Yo sé que ustedes también. No el camino ancho. O no otro camino, como dicen por ahí. No, que hay muchos caminos para llegar a Cristo, a Dios, porque no dicen Cristo. Y algunos dicen en otras religiones, dicen, oh no, hay un solo Dios. Sí, es verdad, hay un solo Dios, pero es el Dios de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, hermanos, va al Padre sino por vía de su Hijo Jesús. No hay otra religión, no hay otra enseñanza que le pueda indicar aquí que usted puede tener salvación solamente por vía del Hijo de Dios. Y su nombre es, iglesia, Jesucristo. Aleluya. Hermano, mira, quiero concluir con este versículo aquí. Quiero que entienda toda la historia. Yo quise hacerlo, esta prédica un poco diferente. De explicarle de diferentes autores, es decir, lo que han escrito el Evangelio, para ver cómo ellos lo explican, ¿verdad? Pero este es el momento, hermanos, que Dios nos dice, esta es la hora de la entrega a nuestro Dios. Esta es la hora, hermano, donde se trata de la vida o la muerte. Hermanos, mira lo que dice aquí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo, déjame ponerme los lentes aquí, 18. Dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez. Escuchan bien. El mensaje de la cruz es una ridiculez, ¿verdad? Para los que van rumbo ¿a qué? A la destrucción. Escuchen bien. Hay muchas personas que dicen, como le estaba explicando la historia de ese señor, usted va para la iglesia, usted es un esclavo. Yo no, yo estoy libre. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo ir
y hacer un sinnúmero de cosas. Usted sabe la historia de lo que pasó en República Dominicana, en el Jet Set. Había un pelotero que fue a la iglesia con su esposa y él sintió el toque de Dios. Él sintió que Dios lo estaba llamando y él quería, bueno, según lo que escuché en este testimonio, él estaba en camino a la cruz, ¿verdad? Pero él le dijo a la esposa un día que salió a New Jersey, le dijo, yo voy a ir a la discoteca una sola noche solamente. Y lo prometo a Dios que no vuelvo a esas cosas, ¿verdad? ¿Y qué pasó allí? Falleció. Falleció. Hermanos, mira lo que dice aquí. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Aleluya. Hermanos, quiero que se pongan sobre sus pies. Y quiero que piensen esto. El propósito de la cruz. Yo le di aquí una enseñanza de qué significa la cruz del Calvario. ¿Cuál fue el propósito? Porque muchos, hasta en la escuela dominical, ¿verdad? Muchos niños ya saben la historia. Pero aquí está la pregunta. ¿Usted sabe la historia? ¿Pero usted conoce el autor de la historia? ¿Usted conoce al camino donde van a ir? ¿El camino de Jerusalén? ¿Usted va o son las personas que están en las partes de afuera burlándose de Dios, burlándose de Cristo, decir, no, yo tengo mañana para vivir, hoy yo me voy a gozar la vida, hoy yo tengo todo por encima, ¿qué me importa de mañana? Hermanos, se trata de su vida en la eternidad con Cristo Jesús. Y si usted nunca han hecho una confesión de fe, como dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, esta es la hora. Todo esto, todos los cánticos para nuestro Dios, nuestra preparación, es para este momento, para que usted venga a los pies de Jesús, para que usted venga a la boda, a esta gran boda, donde hay una fiesta, donde no hay dolor, sufrimiento, hay gozo. Y mientras vivimos nosotros en esta tierra, en este cuerpo, aún así tenemos el gozo del Señor, porque estamos marcados para el destino con Cristo Jesús en el cielo. Entonces, hermanos, quiero que incline su rostro, cierre sus ojos. Esto es una oración solamente una vez, no es algo mágico de mi parte como pastor, es lo que dice la palabra de Dios aquí. Y es el momento, hermano, donde usted debe de tomar el camino a Jerusalén. Y Jerusalén es una representación a Jesús. Amén. Quiero que, si ese eres tú, que nunca ha hecho un compromiso con Dios, le ha dicho a Él, Padre, aquí estoy, perdóname, quiero entregar mi vida a ti hoy, esta noche. Yo quiero confesar de mis labios, Señor, que tú moriste en la cruz de Calvario y en el tercer día, Señor, resucitaste de entre los muertos, Señor, y estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo en ti, no quiero ser el mismo de ayer. Yo quiero ser un hombre, una mujer nueva, un nacimiento nuevo, de ser un hijo, una hija de Dios. Si ese eres tú, simplemente coloca tus manos en tu pecho y haz un compromiso con Dios en esta noche para decirle, Padre, perdóname. Señor, yo vengo delante de ti en esta hora para decirte, Señor, que yo he hecho muchos errores, pecados, pero en esta noche, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. En esta noche yo quiero nacer de nuevo. Si usted ha confesado esta oración, estas palabras, dice la palabra de Dios que usted va a nacer de nuevo, que ya tu vida tiene propósito, ya tu vida tiene dirección hacia Jerusalén, ya tu vida tiene dirección porque ya sabes dónde va a ir después de la muerte. Ya no tienes que preocuparte, sino alimentarte día y noche con la palabra de Dios, de tener a Jesús en tu corazón.
si ese eres tú que ha hecho esa confesión de fe, esa entrega a Cristo, simplemente levanta tus manos así como para darle gracias a Dios. Amén, gloria a Dios, amén, 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 gloria a Dios. Dios es bueno. Hoy, hermanos, dice la palabra de Dios que los ángeles le están dando gloria a nuestro Padre Celestial, diciendo que ya este hijo, esta hija ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya las cosas del pasado ya pasaron, ya no existen. Ya aquí son hechas nuevas. Te felicito a ustedes. Bienvenido a la familia de Dios. Le damos gloria a Dios por tu alma, porque ya tu alma pertenece a Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle gloria a Dios por eso. Amén. Esta noche quiero que piensen en esto, que ya el domingo está a la vuelta. Quiero verlos todos aquí el domingo y vamos a celebrar y vamos a continuar con la historia, que ya Jesús ya no está en la tumba. Ya Jesús vive en nuestros corazones. Amén. Ya Cristo vive en nosotros. Aleluya. Y grande es Jesús que está en nosotros que Él que está en el mundo. Amén. Camine con la cabeza en alto y dile a tu vecino, dile a tu hermano, dile a tus familiares, dile: yo soy un cristiano, yo soy un hijo y una hija de Dios. Hoy yo he nacido de nuevo, hoy yo quiero proclamar el evangelio de Jesucristo. Amén. Ya sabemos que el domingo está por llegar. Gloria a Dios. Gracias, que Dios me lo bendiga. Y vamos a orar para concluir con el culto. Padre, gracias por tu pueblo, por tu iglesia. Gracias, Señor, que están aquí en esta noche. Han recibido, Señor, tu palabra. Han recibido, Señor, este pan. Tú eres el pan. Gloria a Dios. Tu sangre derramado, Señor, en la cruz de Calvario, para limpiarnos, Señor, de cada pecado. Gracias que somos hijos y hijas tuyas, Señor. Tuyos, Señor. Gracias, Señor, que en esta noche ya podemos descansar en nuestras camas, en nuestros hogares, y pensar que ya el domingo ya está por llegar y ya somos hijos y hijas tuyas, Señor. Somos tuyos, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por los hermanos que están aquí, y Señor, llévalos bien a sus hogares, a sus hijos, a sus hermanos, sus familiares, aquellos que han viajado desde lejos. Señor, les invitamos para que estén con nosotros de nuevo aquí el domingo, y gracias por la visita de hoy. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, abrácense, ámense. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.